Muy buenos días a todos. Seguimos aquí en la lectura de fragmentos de Drácula de Bram Stoker. Con el fragmento anterior dábamos inicio al capítulo 8 de esta obra, que continúa con el diario de Mina Murray, y ella va contando lo que va aconteciendo con Lucy y su preocupación por Jonathan, por su prometido. Pero antes de continuar, pues vamos a recordarles como siempre que se deben lavar las manos por lo menos cada 2 horas, y si están en la calle, pues usar el tapabocas. Vamos a continuar. 11 de agosto, 3 de la madrugada. Otra vez vuelvo a mi diario. Estoy desvelada, así que me pongo a escribir. Me siento demasiado nerviosa para conciliar el sueño. Hemos tenido una aventura, una experiencia angustiosa. Me quedé dormida en cuanto cerré el diario. De repente me desperté completamente y me incorporé con una sensación horrible de temor y una impresión de vacío a mi alrededor. La habitación estaba a oscuras, de modo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué sigilosamente y palpé su lecho. Estaba vacío. Encendí una cerilla y vi que había desaparecido de la habitación. La puerta estaba cerrada, aunque no con llave como yo la había dejado. Temía despertar a su madre, que estos días está más delicada de lo habitual, así que me eché algo encima y me dispuse a ir en su búsqueda. Cuando salía de la habitación, se me ocurrió que la ropa que había puesto podía darme una pista sobre sus intenciones sonámbulas. La bata significaba que estaba en casa, y el vestido que había salido, la bata y el vestido estaban en su sitio. Gracias a Dios, me dije, no puede andar muy lejos, puesto que va en camisón. Corrí escalera abajo y me asomé al cuarto de estar. No estaba allí. Luego miré en todas las demás habitaciones a las que teníamos acceso, mientras el miedo me iba creciendo en el corazón. Finalmente llegué a la puerta del vestíbulo y la encontré abierta, no de par en par, pero la cerradura no tenía pasado el pestillo. La gente de la casa cierra la puerta con llave todas las noches, de modo que supuse que Lucy había salido. Como así era, no había tiempo para pensar en lo que podía suceder. Un miedo vago, irresistible, me oscurecía todos los detalles. Cogí un chal grande y abrigado y salí corriendo. El reloj dio la 1 cuando llegué a Crescent, donde no había un alma. Crucé corriendo la terraza norte, pero no vi el menor signo de la figura blanca que yo esperaba. Al llegar al borde del acantilado este, miré atentamente al otro lado del puerto, hacia el acantilado este, con la esperanza o el temor, no lo sé, de ver a Lucy en nuestro banco favorito. Había una espléndida luna llena y unas nubes espesas y negras que se desplazaban rápidas, proyectando sobre el paisaje un diorama fugaz de luces y sombras. Durante unos instantes no conseguí ver nada, ya que la sombra había una espléndida luna llena y nubes espesas y negras que desplazaban rápidas, proyectando sobre el paisaje un diorama fugaz de luces y sombras. Durante unos instantes no conseguí ver nada, ya que la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y sus alrededores. Luego pasó la nube y surgieron las ruinas de la abadía, y a medida que se desplazaba la estrecha franja de luz como el filo de una espada, se fueron haciendo visibles la iglesia y el cementerio. Fuera lo que fuese, lo que yo me esperaba, no me vi defraudada, pues allí, en nuestro banco favorito, la luz plateada de la luna reveló una figura medio reclinada, blanca como la nieve. La nube se desplazó con demasiada rapidez y su sombra la oscureció casi enseguida.
pero me pareció divisar una negra silueta detrás del banco donde estaba la blanca figura que se inclinaba sobre ella. No podría decir si se trataba de un hombre o de un animal. No esperé a cerciorarme, sino que bajé corriendo la empinada escalera hasta el espigón, crucé la pescadería y el puente, que era el único camino para llegar al acantilado. El pueblo parecía muerto, ya que no se veía nadie. Me alegré de que fuera así, porque no quería que viese a la pobre Lucy en ese estado. El tiempo y la distancia me parecían interminables, me temblaban las rodillas y la respiración se me volvía más pesada mientras corría por la interminable escalinata de la abadía. Debí de correr mucho, sin embargo, parecía como si me hubieran puesto plomo en los pies, como si tuviese oxidada cada articulación del cuerpo. Cuando estaba casi arriba, pude ver el banco y la figura, ya que estaba lo bastante cerca como para distinguirla, aún en medio de las sombras. Efectivamente, había un bulto negro y largo, inclinado sobre la blanca figura, medio recostada. Grité, asustada: «¡Lucy! ¡Lucy!». El bulto levantó la cabeza y desde donde yo estaba pude ver una cara pálida, con unos ojos rojos y candentes. Lucy no contestó y seguí corriendo hacia el cementerio. La iglesia se interponía entre la entrada y el banco, por lo que dejé de verla un minuto o dos. Mientras daba la vuelta, pasó la nube y la luz de la luna surgió tan esplendorosa que pude ver a Lucy medio recostada en el banco, con la cabeza apoyada en el respaldo. Estaba completamente sola y no había rastro de ser viviente por ninguna parte. Cuando me incliné sobre ella, pude comprobar que aún seguía dormida. Tenía los labios entreabiertos y respiraba, no sosegadamente, como es costumbre en ella, sino con grandes y prolongadas aspiraciones, como tratando de llenar los pulmones en cada aspiración. Al acercarme, levantó la mano en sueños y se subió el cuello del camisón. Al hacerlo, la sacudió un ligero estremecimiento, como si hubiese sentido frío. Le puse el chal por encima y le até las puntas alrededor del cuello, por temor a que, tal como iba cogiéndose un enfriamiento con el aire de la noche, tuve miedo de despertarla repentinamente, así que para tener las manos libres y poder ayudarla, le prendí el chal con un imperdible, pero en mi tribulación debí de hacerlo con torpeza y la pinché, ya que poco después, cuando su respiración se hizo más sosegada, se llevó la mano a la garganta y gimió. Una vez abrigada, cuidadosamente le puse mis zapatos y empecé a despertarla con suavidad. Al principio no respondió, pero poco a poco se fue sintiendo más desasosegada en su sueño y gemía y suspiraba de vez en cuando. Finalmente, dado que el tiempo corría deprisa y por otras muchas razones, pensé que debía llevarla a casa enseguida. Así que la sacudí con más energía hasta que finalmente abrió los ojos y despertó. No pareció sorprendida al verme y, como es natural, al principio tampoco se dio cuenta de dónde estaba. Lucy siempre está muy bonita cuando se despierta y aun esas horas no perdió su gracia, pero a que debía de tener el cuerpo frío y la mente asombrada al encontrarse en camisón dentro de un cementerio y de noche. Tiritaba un poco y se abrazó a mí. Cuando le dije que debíamos regresar inmediatamente a casa, se levantó sin decir palabra, con la docilidad de un niño. Al echar a andar, la grava me hizo daño en los pies y Lucy me vio hacer un gesto de dolor. Se detuvo e insistió en que me pusiera yo los zapatos, pero no consentí. Sin embargo, al llegar al sendero, fuera del cementerio, metí los pies en un charco que había quedado de la tormenta y me manché los pies de barro, uno después del otro, de forma que en caso de que nos tropezáramos con alguien, no se notase que iba descalza. Nos favoreció la suerte y llegamos a casa sin tropezarnos con nadie.
Una de las veces vimos a un hombre que no parecía completamente sobrio e iba en dirección contraria por el otro lado de la calle, pero nos escondimos en un portal hasta que hubo desaparecido por una de las bocacalles que daban a esos pequeños callejones. El corazón me latía con tanta violencia que a veces pensaba que me iba a desmayar. Estaba angustiada por Lucy, no solo por su salud, al haberse expuesto de esa manera, sino por su reputación. Si el episodio llegaba a divulgarse una vez en casa y después de lavar los pies y rezar juntas para dar gracias, la arropé en la cama. Antes de quedarse dormida me pidió, me suplicó, incluso, que no dijese nada a nadie, ni siquiera a su madre, sobre esta sonámbula aventura. Al principio dudé en prometerlo, pero al pensar en el estado de salud de su madre y cuánto la inquietarían tales cosas, y pensé también cómo podía tergiversarse una historia así, lo que infaliblemente ocurría en caso de que se divulgara, pensé que sería más prudente prometerlo. Espero haber hecho bien. He cerrado la puerta y tengo la llave atada a mi muñeca, pero no es probable que vuelva a molestarme. Lucy duerme profundamente. La luz del amanecer se ve muy alta y se refleja allá a lo lejos en el mar. Bueno, ya lo que le está pasando a Lucy parece que está fuera de control. Vamos a ver qué sucede en el próximo fragmento. Quédese con nosotros, con la Biblioteca Pública Piloto. Muchas gracias.